En mayo del 2017, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, dio fin a 10 años como mandatario, cediendo el paso a Lenín Moreno, quien contó con todo el apoyo de su partido Alianza País. Una vez embestido como presidente, Moreno cambió de actitud inmediatamente, acusando a Correa de corrupción y comenzando lo que el exmandatario califica como una persecución política. El expresidente Correa, desafiliado del partido que fundó, vive ahora en Bélgica, con decenas de denuncias en su contra por parte del gobierno de Moreno, sin que hasta el momento se haya podido verificar alguna. Esta lucha entre ambos mandatarios generó la ruptura del partido Alianza País y al día de hoy, Ecuador se encuentra dividido entre correístas y leninistas. En Cartas sobre la Mesa hemos venido a Quito, Ecuador, para hablar sobre el enfrentamiento político entre Lenín Moreno y el expresidente Rafael Correa. Tenemos que enfrentarnos ahora a los que fueron en nuestro momento compañeros. Y que hoy en día lideran un proceso contrarrevolucionario y neoliberal. Que la derecha se aprovecha de esto y dice, no, es que no hay que hacer gasto público. El gasto público es malo, ¿no? La construcción es malo, entonces no hagamos. ¿Qué se creía Correa? ¿Que era el dueño de este país? ¿Que era el monarca? ¿Que había un partido que podía hacer y deshacer? Eso es lo que hay que reconvenir. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. A nivel político en el Ecuador, desde la ascensión a la presidencia del presidente actual Lenín Moreno, se ha despertado una controversia en el seno de la política en este país, sobre todo en el partido Alianza País, que fue el que tradicionalmente estuvo en el gobierno en los últimos 10 años anteriores, y donde el expresidente Rafael Correa tenía como vicepresidente al actual mandatario Moreno y hizo campaña para que él se tornase presidente y fuese electo presidente antes de su salida. A raíz de eso se ha armado un pandemonio, como le llamo yo, dentro del partido y que se ha convertido en el pan de cada día entre estas dos facciones, el correísmo y el morenismo. ¿Qué es lo que ha pasado durante estos 2 años y por qué se ha despertado esta pasión, esta pelea fratricida entre estos ahora dos bandos? Yo creo que es importante iniciar diciendo que esto se debe a algo muy puntual. Esto es la traición, mentira, engaño. En eso se basa. ¿Por qué? Nosotros iniciamos como un proceso de izquierda progresista, vencedor en las urnas y que actualmente no es el plan de gobierno que se está cumpliendo. Hemos visto cómo hay un gobierno indolente con la ciudadanía, donde nosotros prometimos en un plan de gobierno que se iba a ejecutar empleos y ahora tenemos despidos, donde había más acceso a la salud y hoy en día tenemos limitaciones, donde había más acceso a la educación y hoy en día vemos a los padres durmiendo fuera de los distritos de salud buscando cupo para que estudien sus hijos. En ese sentido, obviamente, se produce una confrontación porque tenemos que enfrentarnos ahora a los que fueron en nuestro momento compañeros y que hoy en día lideran un proceso contrarrevolucionario y neoliberal, con políticas económicas y públicas sociales que no van de la mano con lo que nosotros prometimos y vuelvo a repetir que fue el plan vencedor en las urnas. Pero más allá de los planes económicos y sociales, Ronnie menciona la palabra traición. ¿Cuál fue la traición en este caso? Buenos días, señores asambleístas. Para mí un placer estar contigo nuevamente y con ustedes, señores asambleístas. Fundamentalmente una cosa, pongámonos de acuerdo. La contradicción política interna Moreno-Correa no es la contradicción fundamental del país. ¿Sí? Alianza País, que comenzamos, que es la segunda directiva de renovación, de la que soy parte, ¿no? Fundamentalmente no la ve así. No hay que enfrentarse a los excompañeros de país, porque creemos que la contradicción fundamental sigue siendo de distintos modelos de aplicación. Creo que es el progresismo, ¿no?, el que está enfrentado a la derecha. Y las últimas elecciones mostraron un repunte total de la derecha. Te lo voy a ejemplificar súper sencillamente. La marcha del 1 de mayo. Hubo un sector morenista, hubo un sector correísta
y entre los dos se gritaron, se dijeron todo. Pero había un tercer sector que gritaba que ese no es el problema fundamental, que está la CONAIE, la UNE, están les vuelvo a reiterar, como grupos sociales, ¿no? Los indígenas, los trabajadores, los médicos. Ellos le ven desde otra perspectiva, ¿no? Esta alianza País Nueva, ¿no? Que le ha tocado reinventarse a partir de la ida de los compañeros, ¿no? Porque nosotros tenemos que decir, no se expulsó a nadie, ¿no? Desde agosto o septiembre del 2017, no se expulsó a nadie. ¿Qué ha tenido que hacer? Ha tenido que renovarse. Ha establecido una propuesta crítica a muchas acciones del gobierno, ¿sí? Por ejemplo, el tema de Venezuela, el tema de Assange, en la política internacional. En la política interna, nosotros no vamos a contestar, nadie ha contestado, ¿no? Cuando los compañeros han dicho cualquier manifestación, están en su derecho, ¿no? No hemos expulsado a nadie, ¿no? Pero esta no es la contradicción fundamental del Ecuador. Pero hay una cierta queja, sobre todo del bando del correísmo, de persecuciones desde el momento que el presidente Moreno se montó en el poder. Eliseo, que pertenece a un tercer sector, ¿cómo lo ve él desde su perspectiva, este tema de Alianza País? Definitivamente lo vemos como el gran engaño. Este no es un gobierno progresista de 12 años, es un gobierno populista que ha logrado entrar o cooptar las diferentes funciones del Estado, permearlas, convertirlas en espacios de alta corrupción. Eso se viene evidenciando claramente. Claro, es fácil decir, el programa de gobierno que ganó el compañero Lenín Moreno no se ha continuado de la versión inicial. Si hasta que terminó el señor Correa su ejercicio de gobierno, el Ecuador se endeudó en aproximadamente 46.000 millones de dólares. Creó de 300.000 plazas de empleo, llegaron a 800.000 en el sector público. En ninguna parte del mundo el sector público es el dinamizador real de la economía, es la empresa privada, pero para ello es necesario generar condiciones, seguridad jurídica, seguridad en las instituciones. Pero si esas instituciones, como lo declaró el señor Correa, están en manos de una sola persona, producto de una constitución hiperpresidencialista que ha permitido que lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Argentina, lo que pasó en Brasil, se intente generar en el país que ventajosamente no progresó más allá. No porque hayan habido gente que se opuso, sino que la moneda dólar es la que le salvó de esta debacle que actualmente vive, por ejemplo, Venezuela. Así que mi visión es absolutamente clara, y lo que yo critico es de que dice un aforismo popular: peleados los compadres se dicen las verdades, y aparecen temas tan graves como sobreprecios en construcciones tan grandes y con endeudamiento y con preventa petrolera que compromete nuestras reservas hasta el 2024. Este es un gobierno que gastó sobre los 325.000 millones de dólares, algo que no lo tuvieron los últimos 20 gobiernos, por decirlo así. Es decir, 40 años no tuvo tanto dinero como lo tuvo el señor Correa. Claro, no es fácil en este momento poder dirigir el Estado en las condiciones críticas en el marco económico y en el marco social, confrontados, hablando siempre de odio y por supuesto sin tener la posibilidad de pagar por lo menos la nómina del empleado público. Imagínese usted, tenemos que endeudarnos en 800 millones de dólares por año. ¿Qué economía resiste? ¿Qué país puede ser atractivo como este para la inversión extranjera o interna? Esos son los problemas, a mi juicio. Es decir, aquí existe, sin lugar a dudas, una imaginatividad respecto de un plan, entre comillas, progresista que no trajo los resultados. Para mí es un populismo mal aplicado. Pero esta revolución ciudadana que inició el presidente Correa ya hace unos 12 años, a mi entender, incluso hablando con gente en el exterior, con ecuatorianos que incluso emigraron del Ecuador en sus peores épocas, al unísono todos tienden a debatir y a decir que el Ecuador está mucho mejor de lo que era hace 12 años. Entonces sí hubo un cierto avance, y creo que el mismo morenismo, que era parte del gobierno del presidente Correa, en su momento también admitía que el país iba adelante. Por eso le digo que es un gran engaño. Se aprovechó la mejor oportunidad económica producto del alza del precio del barril de crudo. Se hicieron contratos corruptos para, por ejemplo, pagarle a las empresas que extraen petróleo, a las empresas privadas, una base por explotación de 40, 36, 25 dólares. Y el discurso o este sistema de propaganda intensivo hizo creer a los que estaban afuera
que tenían que venir al país porque el país tenía mejores condiciones. Y es falso. Yo tengo amigos muy cercanos que trajeron sus recursos, producto de su lucha durante 20 años, y resulta que se encuentran con un país totalmente distinto al que se vende hacia afuera. La propaganda es la que confundió a la gente dentro y fuera del Ecuador. Y ahora la realidad es Me esta. gustaría aclarar, en el tema de que hablamos de los recursos petroleros, sí sería bueno decir que no es solamente la bonanza petrolera que ayudó a obtener recursos a las arcas del Estado, sino las buenas negociaciones que se dieron en el momento que ingresa el proceso de la Revolución Ciudadana a estar en el gobierno. Querido Ronnie. En que las negociaciones antes con las petroleras, el 20% era para el Estado ecuatoriano y el 80% para Eso las es falso. petroleras. No, eso es verdad. Tenemos que decir las cosas como son. Pero permíteme aclararte por qué. Y yo le estoy diciendo, usted ya tuvo su espacio y yo lo estaba escuchando atentamente. Habrán criterios en los que nosotros diferimos, pero hay otros cuantos en los que no. Por ejemplo, en el tema de los recursos petroleros y la bonanza petrolera, por supuesto, de que se hayan hecho obras con sobreprecio, como él lo ha mencionado, que hay que investigar, que tenemos que judicializar a los responsables, tenemos que hacerlo. Totalmente de acuerdo, porque no se puede dilapidar los recursos del Estado en ese sentido. Pero tenemos que irnos contra las personas que son los responsables. No podemos culpar de todo solamente en este caso, un presidente de la República, cuando sabemos que hay una institucionalidad que se descentralizó y hay distintos niveles de administración. Además de eso, en el tema que tú mencionabas, que ahí sí estoy de acuerdo, que el gobierno ha cooptado las instituciones del Estado. Ahora sí se ve eso. Y entramos en el tema que tú hablaste, la judicialización de la política o la persecución política. Sobre pretexto de que hoy está en el poder, utilizan todos los elementos persecutores. Contraloría, Procuraduría, Fiscalía General del Estado, para irse en contra de los representantes del proceso político de la Revolución Ciudadana, y eso es muy claro. Aquí tenemos un caso que se ha venido ventilando ya hace 5 meses, que es el caso de INA Papers, que vincula directamente al presidente de la República, a sus familiares y a su círculo económico más cercano, y no tenemos ninguna acción por parte de la Fiscalía. Pero ahora resulta que hace unos días atrás sale un caso, Arroz Verde, donde se vincula a Alianza País y a los directivos de Alianza País. ¿Y qué? Sorpresa, ahí no hay denuncia puesta en la Fiscalía, pero ya tenemos 2 detenidos para investigaciones y tenemos 7 allanamientos. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Aquí se ve claramente cómo es la persecución y odio, y ahí sí no podemos tolerar eso. Indistintamente de una ideología política, de un partido político al que nosotros representamos a los ecuatorianos. Y en base a esa transparencia y ese buen ejemplo que tenemos que dar, si se tiene que investigar, que se investigue todo, pero con objetividad, teniendo justicia imparcial y no sesgada. Permíteme varias puntualizaciones, ¿no? Concretamente y totalmente de acuerdo con el señor asambleísta cuando dice que quien tenga que ser investigado y responda por esto. Nosotros lo que queremos rechazar es la forma mediática como se está trabajando el último tema de los famosos aportes de Odebrecht a la campaña política. Me parece una demagogia de parte del Consejo Nacional Electoral pedir investigar las cuentas de Alianza País. Eso no está en la contabilidad. Primero, no es nuestra administración, ni siquiera quiero comenzar salvando la situación de país desde nuestra época. Nosotros estamos desde agosto del 2017, ¿sí? Y ese no es el espacio de la reelección del presidente Correa. Cada uno tiene que responder. Pero no es Alianza País el que recibió esa plata, porque la contabilidad lo ha hecho la Contraloría, el mismo Consejo Electoral. Eso tienen que buscar entre el sector privado y quienes hayan recibido, ¿no? Alianza País no tiene nada que ver ahí. Pueden abrir las cuentas, ya lo han hecho, han ido, ¿no? Y no estoy defendiendo a la administración anterior, estoy diciendo Alianza País no tiene. Lo mismo que dijo el ex compañero Galoma, ahora que revisen. Nosotros bien decimos, vayan, abran lo que quieran, pero una cosita, sí, estamos exigiendo como país que abran a todos. El presidente Correa se enfrentó en el 2013 a Lazo, ¿sí? Entonces también abran la campaña de Lazo y la de Nebot, ¿no? Abramos a todos, señor. Una cosa, con todo respeto, señor asambleísta, estamos de acuerdo. Nadie dice que la economía pública es la que dinamiza la economía total. Pero solo le cuento que del 2006 al 2014, el PIB, es decir, la producción privada, ¿no?, estaba sobre los 43.000 millones. ¿Por qué llega en el 2014 a más de los 100.000 millones que tenemos aproximadamente ahora? Por el gasto público, el mal llamado gasto público, por la inversión pública. Claro. Cuando usted, solo permítame una cuestión, ¿cierto? Ya, uno va, cuando ves las dos matrices, ¿no?, en el gasto público y el tema del crecimiento del PIB, van directamente proporcionales. Esta era una economía, ¿no?, una economía doméstica, pequeña, de 43.000 millones. El gasto público lo empujó, hizo que haya la construcción.
coincido con usted, que paguen quien tenga que pagar si hay problemas y sobreprecios en un proyecto vial, pero la vialidad está ahí. Hay una percepción que quiero traer de nuevo a la mesa, porque el tema político era el que más o menos quería centralizar aquí más que el económico. Lo que se percibe es que en este momento hay un enfrentamiento entre estos dos bandos que son los que tienen el poder gubernamental, y hay demasiadas denuncias sobre temas de persecución. Y a esto me refiero en que se está utilizando, por ejemplo, la Contraloría para utilizar mecanismos de persecución en aras de la lucha contra la corrupción, pero que no están llevando a nada. Es decir, se están abriendo casos por cosas inverosímiles como, no sé, por ejemplo, hubo un evento y se trajeron X y se están abriendo casos en Contraloría a personas que parecieran estar en contra o por lo menos parecieran estar en líneas políticas diferentes a las del actual gobierno. ¿Es esto tan cierto? ¿Es esto parte de la lucha contra la corrupción? Presumo que esto no se trata de defender ideologías, sino de defender realidades. Aquí dice Edwin de que el PIB era el 45.000 millones de dólares. Claro, el gran dinamizador de la economía en contra, inclusive, del impulso a la empresa privada fue el Estado, mal visionado. Pero claro, se utilizó un endeudamiento agresivo. ¿Cuánto coge el señor Correa con endeudamiento internacional? De 11.000 millones, ¿en dónde nos deja? En 46.000 millones. Usted, claro, puede construir carreteras para lograr el porcentaje, pues, para lograr la coima. Lamentablemente, yo investigué el tema de los jueces. Yo tengo todo. Y 21 jueces, 17 no tienen razón de estar ahí en la Corte Nacional de Justicia. Y ahora nos dice Ronnie de que están siendo perseguidos. Señores, ¿por qué perseguían en aquel tiempo cuando el señor Correa daba órdenes hasta en sus sabatinas de que hay que apresar a este pensó mal, hasta llegaron al grado de querer secuestrar a una persona en Colombia para traerlo? No era para traerlo aquí, era para eliminarlo. Ese tipo de comportamiento, o el 30S, en donde aparecieron dañando a tantos cientos de familias, estas cosas mediáticas que le han hecho tanto daño a la unidad del país, son las que tienen que terminar. Aquí hay un responsable, se llama el movimiento Alianza País, hoy peleados. Pero quiero ir más allá para aclararte el tema. Yo soy de la Amazonía y sí entiendo de petróleo, investigo mucho esto. Producir un barril de crudo, y les invito, en empresas que tienen éxito, no supera los $9. Sobrepreciado por la carga burocrática. Petroecuador está sacando a $16 el barril de crudo. Los campos que se vendieron o que se entregaron, como Sacha, a la empresa de petróleos PDVSA, yo trabajé ahí, yo conozco. Muy bien, fue el gran negocio. ¿Qué se creía Correa? ¿Que era el dueño de este país? ¿Que era el monarca? ¿Que había un partido que podía hacer y deshacer? Eso es lo que hay que reconvenir, hay que hacerlo. Para que tenga una idea usted y tu hermano, es de que lo que no se dijo nunca es de que a la empresa que se le entregaba el campo se le reconocía por explotación. Por cada barril de crudo que salía, $40, $36, $15. Claro, si le subamos 40, más tal vez 20 que queda de utilidad, si le decimos el 20%, el 80% para el Estado y el 20% para el país, realmente estaban favoreciendo a la empresa petrolera, como en este momento está ocurriendo nuevamente. Este momento está ocurriendo nuevamente, y eso lo estoy investigando, y es responsabilidad de este gobierno y de este ministro. Porque tampoco vamos a permitir... ¿Usted piensa que la lucha contra la corrupción, que hay incluso una persona dedicada a eso, se está ejecutando de manera equitativa? ¿Es realmente una lucha contra la corrupción del Ecuador o se ha politizado? La corrupción lamentablemente se ha institucionalizado, y en el país, al parecer, todo el mundo cree que llegar a un cargo público es el momento oportuno para hacerse rico. Es más o menos lo que pasa en Venezuela. El que está con el poder goza de privilegios y de protección de todos los órdenes, inclusive en el judicial. Bueno, ya va, que sí, ya vas. Tú también me dijiste a mí esto, ¿no es cierto? Yo te digo, la Corte, el Consejo de la Judicatura de Gustavo Yal, a mí me vas a decir que pagar $2.400 por metro cuadrado de construcción, hacer elefantes blancos en donde no acuden más de 40 personas, o hacer aeropuertos en donde no aterriza un avión al día, ¿qué busca eso? O hacer carreteros en donde no circulan más de 100 vehículos. Eso significa hacerlo lejos para que haya la coima, para que haya la oportunidad de robar, mire, como lo hicieron yo lo voy a explicar. No, y ahí sí, hay cosas. Yo trabajo en la construcción, vengo del sector privado, yo no he vivido de la burocracia, como muchos.
Yo no he vivido de eso. Yo he trabajado honestamente en mis compañías y le puedo decir, cuando habla de precios por metro cuadrado, depende de qué tipo de infraestructura sea. No es lo mismo una casa de $40.000, casa social, que una casa de que tenemos en Guayaquil, en Mocolí. Pero déjame hablar, pues, hermano. Entonces yo le estoy explicando, yo le estoy diciendo y le estoy explicando, y es la dinámica de esto, y así mismo es en la asamblea. Pero uno tiene que aprender a tolerar, tolerancia y respeto sobre todo. Mira, en el tema de los precios por metro cuadrado que nosotros tenemos en el ámbito de construcción, eso se debe al tipo de infraestructura que nosotros vamos a dejar. Si son obras que han sido construidos en lugares que para el asambleísta pueden estar alejados, es porque también viene de un POT. El POT, un plan de ordenamiento territorial. Si no, tendríamos problemas de movilidad como grandes ciudades del mundo, no solamente aquí, porque Quito tiene problemas de movilidad en horas pico. Lo mismo Guayaquil, porque no hubo un plan de ordenamiento territorial que diga estas infraestructuras tienen que ir en estos lugares para dejar que haya la expansión urbanística para las viviendas. Es decir, tenemos que proyectarnos, y eso es lo que se hizo en la Revolución Ciudadana. Se es un gran aparataje, una gran infraestructura, de acuerdo a que si es que hubieron obras con sobreprecios y tienen que ser investigadas, pues que se investiguen y los responsables respondan. Pero aquí lo claro es que se dejó un aparataje, una institucionalidad para el pueblo ecuatoriano y eso no se puede negar. Ya lo mencionó Edwin. Hidroeléctricas, carreteras, puertos, aeropuertos, así el día que no aterriza un avión, tienen que servir para algo en su momento porque es parte de un plan estratégico. ¿Dónde está el plan de desarrollo del buen vivir de ahora de este gobierno? Nosotros teníamos un plan que terminaba en el año 2019 y eso cerramos la parte de cómo hemos manejado una infraestructura y un aparataje institucional. Pero además de eso, la persecución política, judicialización de la política, aupada por las instituciones de control. Es claro y evidente cómo puede ser que la Contraloría, donde tenemos un Contralor que no ha sido posesionado por la Asamblea Nacional, que no se sabe si es subrogante, si es encargado, lo que sea, ¿no? Y el segundo al mando en la parte administrativa es el hermano del presidente Moreno, pues. Entonces, ¿cómo no van a salir resoluciones? Yo quería hablar precisamente en contra de los revolucionarios? Una cosa, yo creo que esta cuestión de seguir hablando de la corrupción nos ha llevado a un problema, que ya lo habíamos descubierto y le habíamos buscado una solución. ¿Cuál es el problema? Que la derecha se aprovecha de esto y dice, no, es que no hay que hacer gasto público. El gasto público es malo, ¿no? La construcción es malo, entonces no hagamos. Cuando usted quiere criticar la obra pública, que la derecha lo que quiere criticar no es el problema de corrupción, porque nadie aquí de la derecha se quiere acordar de los 9.000 millones del feriado bancario. Yo quería porque entonces, y lo dio del Brexit. Como el programa está llegando al final, no quiero que el programa se vaya sin un tema muy fundamental que ha sido también la punta de lanza del conflicto en Alianza País entre los dos bandos, que es el Consejo de Participación. El tema del Consejo de Participación Ciudadana, yo creo que el Liceo, que tiene experiencia legislativa, creo que estaría de acuerdo en que se fiscalicen todas sus acciones legislativas. Nos toca. Y tenemos que asumir. Lo mismo debería hacer el Consejo Transitorio. Hay que hacer y exigir que se revisen las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio porque supuestamente han hecho las cosas apegadas al derecho. Y eso lo está avalando también aquí un compañero legislador porque nosotros hemos hecho nuestro trabajo. La gran pregunta en esa revisión es, ¿la Corte Constitucional tiene la potestad de decir, como ha hecho, de que no se va a revisar? Pero es que es algo ilegal, es pasarse y pisotearse la Constitución y nosotros no lo podemos permitir. Nadie en sus 5 sentidos y en sus cabales bien puestos va a aceptar ese tipo de resoluciones, pues. El pueblo ecuatoriano merece autoridades que sean decentes. Aquí todos los que estamos sentados en este panel hemos estado de acuerdo en algo, indistintamente de la ideología política, que se tengan que investigar los actos de corrupción, vengan de donde vengan, y caiga quien caiga. Y eso es muy claro y evidente. Asimismo, tienen que responder por sus acciones los consejeros transitorios. Aquí no es que van a venir y hacer la vuelta olímpica, y yo hice y desgracié el país, y como usted decía, y ahí nos comparto, mi estimado Edwin, el respetable Trujillo. ¿Qué respetable? Pues si en la marcha del 1 de mayo le salió abucheado, le decían hasta que se iba a morir ese señor. Obviamente una persona que ya está en el ocaso de su vida, que ya está un paso más allá en el otro lado, quiere hacer lo que le da la gana con el país, pero nosotros somos los que quedamos. Los jóvenes, presente y futuro de la patria, tenemos que construir y tenemos que ver buenos ejemplos y tenemos que exigir que la justicia no sea parcializada. Si se cometieron errores en el pasado, tenemos que ya no seguir en la misma línea, pues. Si eso es lo que se reclama. Y si dicen que hoy en día se está investigando los actos de corrupción, empecemos por estos temas. Pues aquí está. Tema INA Papers, Arroz Verde, que hemos venido a hablar también nosotros. En un caso que está denunciado por mí, con denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado de Ecuador, en Madrid, en Panamá,
Y en Suiza no hay ningún detenido. Y por el caso de Arroz Verde, a los días siguientes, 2 detenidos y 7 allanamientos. Entonces, por Dios, estamos viviendo en carne propia cómo es la persecución política y eso no se puede permitir. La Corte Constitucional, colocada por Correa, sí podía hacer lo que ahora hace una Corte, que no puedo decir que sea la perfecta. A mi juicio, sí está bien lo que han hecho. No quiere decir de que todo esté bien hecho. Cuando haya un funcionario elegido por este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, al que debemos investigar, Ronnie, yo me presto contigo porque veo que tienes buena fe. Ahí tenemos que entrar. Pero volver a remover todo para volver a colocar nueva gente significa el descalabro total de la institucionalidad. Eso no se lo puede hacer. Bueno, mira, no se lo debe hacer. necesitaría 2 programas para seguir abordando eso. Lamentablemente, caballeros, les agradezco muchísimo que hayan venido hoy a Cartas sobre la Mesa. Tendremos una nueva oportunidad para seguir debatiendo. Muchísimas gracias por haber venido hoy a Cartas sobre la Mesa. A mí no me queda más que despedirme y esperarlo la próxima semana en un nuevo programa. Ya, para que saquen.